Pienso, hermanos, que una de las mejores maneras de descubrir las principales ansiedades y ambiciones de un cristiano es estudiar el contenido de sus oraciones y la intensidad con que oran. Todos oramos acerca de lo que nos preocupa y evidentemente no estamos preocupados por aquellas cosas que no incluimos en nuestras oraciones. La oración expresa el deseo más vehemente que hay en nuestro corazón, las ambiciones que guardamos o albergamos dentro de él. Por ejemplo, cuando Pablo oró por la salvación de sus coterráneos, los israelitas, expresó en Romanos 9:2 su profunda preocupación que le embargaba por la salvación de aquellos, diciendo: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Estas palabras expresan el deseo y la preocupación de Pablo para que los demás paisanos de los israelitas fueran salvos. Y eso lo podemos ver aquí a la luz de cómo Pablo está desnudando su corazón y podemos ver lo que realmente le preocupa. Como lo dice un viejo himno, la oración es el deseo sincero del alma, musitado o silencioso. La oración es el deseo sincero del alma, musitado o silencioso. Y es en esta segunda oración que hace Pablo por los efesios que revela una transición poderosa. Pablo pasa de explicar la obra redentora de Cristo que une a los judíos y a los gentiles en una sola comunidad espiritual. Ahora pasa a interceder intensamente por los creyentes. Él no solo expone las verdades teológicas, sino que también suplica que esas verdades se conviertan en una vivencia profunda para los efesios. Así que la oración y la predicación siempre van juntas. Y noten que aquí Pablo estaba hablando anteriormente de esa nueva humanidad que hay ahora, que en Cristo han sido unidos tanto judíos como gentiles en un solo pueblo. Pero que ahora también Dios le ha revelado el misterio, que los gentiles ahora son parte del pueblo de Dios, pero también dice que les proclama ese misterio que le ha sido revelado, lo cual él llama la proclamación de su evangelio, del ministerio a los gentiles. Así como el Señor Jesús acompañó sus enseñanzas en el aposento alto con una profunda vida de oración, regando espiritualmente cada palabra con súplica y comunión al Padre, Pablo hace lo mismo al unir la enseñanza con la comunión del Padre. Es decir, hermanos, vemos como Pablo y Señor Jesucristo no solamente se dedicaron a enseñar, sino a orar por esa enseñanza trajera frutos en el corazón de los oyentes. Pablo hace lo mismo al unir la enseñanza con la intercesión. No solo instruye a los efesios, sino que ora para que sus corazones sean fértiles y reciban esa verdad con poder transformador. Como dijo un siervo del pasado, quien no ha leído y releído los conmovedores versículos del tercer capítulo de Efesios con el sentimiento de estar mirando a través de una cortina del lugar santísimo de la vida cristiana. Es decir, él está preguntando aquí que realmente detrás estamos descubriendo lo que hay detrás de un hombre piadoso. Recuerde que en esta segunda oración que Pablo hace por los efesios retoma luego de un paréntesis que se introdujo del versículo 2 al versículo 3. Ese era el paréntesis. Y es conocida como la más sublime y majestuosa y la más amplia en alcance de todas las oraciones que encontramos en las cartas de Pablo. Y posiblemente de toda la escritura. Es como si Pablo, inspirado por la revelación divina, alcanzara las alturas del cielo con sus palabras, abriendo un camino para que la iglesia comprenda y experimente la plenitud y la grandeza del propósito eterno de Dios. Por cierto, hermanos, un comentarista dice que este es uno de los pasajes más sublimes de todo el Nuevo Testamento. Así que si usted ha estudiado a lo largo de esta carta, se dará cuenta que en este estudio esta es la segunda oración que Pablo hace por los hermanos, por esos creyentes de Éfeso. Pablo ha venido desarrollando el tema de la vida cristiana, tratando de hacer entender a los efesios y a todos nosotros quiénes somos nosotros en Cristo y los recursos ilimitados que tenemos en Él.
Pablo ve la importancia de un sano entendimiento de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por eso el capítulo 1 pide a Dios en oración que ilumine el entendimiento de estos hermanos para que pudiesen comprender plenamente todas las cosas que Dios nos ha dado. Es decir, la primera oración que él hace es para que ellos comprendan cuán abundantes riquezas Dios ha dispensado a su pueblo. Y en Efesios 1:15, la primera oración que aparece en la carta es en Efesios 1:15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando vuestros ojos de vuestro entendimiento. Pero ahora, a partir del capítulo 3, versículo 14, y hasta el final de la carta, Pablo nos exhorta a vivir a la altura de lo que somos y conforme a los recursos que tenemos. No solamente, hermanos, por lo que somos, sino por lo que Dios nos ha dado. O sea que los cristianos podemos vivir como cristianos por lo que somos y por lo que Dios nos ha dado. Como dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así que no tenemos excusa para vivir la vida cristiana. Y Pablo quiere entonces que los creyentes sean capacitados por Dios para vivir como lo que son. En la primera oración de esta carta que encontramos en el capítulo 1, Pablo pide la iluminación para que ellos conozcan el poder y los recursos con que cuentan. Pero en esta segunda oración, Pablo pide a Dios que ellos puedan hacer uso de ese poder. Lo primero es saber que lo tienen. Lo segundo es cómo usar ese poder, cómo hacer uso de ello. No solamente saber que lo tenemos, sino que necesitamos saber cómo usar lo que tenemos. En otras palabras, en la primera oración Pablo pide que los creyentes puedan conocer su poder y en la segunda pide que lleguen a usar ese poder. Así que no es suficiente, hermanos, con tener un extenso conocimiento de las doctrinas bíblicas, sino que debemos vivir a la luz de esas doctrinas bíblicas que conocemos. ¿De qué nos sirve, hermanos, llenarnos de mucho conocimiento doctrinal cuando no estamos viviendo a la luz de esas verdades? Indudablemente, hermanos, no existe un privilegio más grande que ser cristianos. No hay nada más glorioso que conocer al Dios vivo y verdadero. Ahora debemos mostrar al mundo esa realidad en nuestro diario vivir, que realmente conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, nos vamos a esforzar por vivir conforme a lo que Él nos manda, conforme a lo que Él es. Y eso es precisamente lo que Pablo pide a Dios en oración por esos creyentes de Éfeso. Así que en esta sección, hermanos, de esta oración, que prácticamente es lo que vamos a tratar esta mañana, en esta sección dividiremos en tres partes esta oración. En primer lugar, vamos a mirar la base de esta oración, de los versículos 14 al 15. En segundo lugar, tenemos la esencia de esta oración. No solamente vamos a ver la base, sino la esencia de los versículos 16 al 19. Y finalmente miraremos la conclusión de esta oración, de los versículos 20 al 21. Así que tenemos tres partes: base, esencia y conclusión. Entonces veamos en primer lugar la base de esta oración, Dice los versículos que Pablo nos dice aquí, en los versículos primeros, del versículo 14 al 15, dice él: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hay dos cosas que mueven a Pablo a orar por esos hermanos. Dos cosas sobre las cuales descansa la oración de Pablo. En primer lugar, lo primero es que los privilegios que tenemos en Cristo y que nos han sido revelados en su palabra. Es decir, si Pablo ora, de su oración descansa sobre dos cosas. ¿Y cuál es la primera? Sobre los privilegios que tenemos en Cristo y que nos han sido revelados en su santa palabra. Nos han sido dados, nos han sido revelados, y en eso debe descansar nuestras oraciones. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a lo que Dios había hecho en Cristo,
y le había revelado a Pablo. Recuerden lo que vimos atrás, era el misterio revelado. Y gracias a lo que Dios le había revelado a Pablo, él tiene la garantía necesaria para orar. Hermanos, Pablo dice, por esta causa oro. ¿Qué razón? La pregunta es, ¿qué razón tiene Pablo en mente? ¿Qué es lo que lo mueve a él orar? Por lo que ha venido diciendo en nuestra posición en Cristo y especialmente por las grandes bendiciones que disfrutamos los gentiles como parte del pueblo de Dios. Es decir, lo que él está diciendo, el fundamento para nuestras oraciones debe ser de acuerdo a las grandes bendiciones, a las enormes riquezas que Dios nos ha concedido. Por eso Pablo ya nos había dicho en Efesios 2:19, así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Cristo ahora somos una sola nación, una sola familia, un solo templo espiritual en el que Dios habita. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice Pablo, ustedes, iglesia, son el templo de Dios. Dios mora en ustedes, el Dios omnipotente habita entre ustedes. Y es basado en esta realidad que Pablo pide lo que pide en esta oración. En la razón de que Dios ha convertido a la iglesia en su pueblo, en su morada. Y esto nos enseña que las cosas que nosotros pedimos en oración, óiganlo bien, hermanos, deben ser coherentes con los propósitos de Dios. Las cosas que nosotros pedimos no las pedimos de una forma egoísta. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros deleites. Pero nosotros debemos orar conforme a los propósitos de Dios. ¿Qué es esto? Que el reino de Dios avance, que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros, que Dios sea glorificado, que su nombre sea santo y que el reino de Dios se extienda por toda la tierra. Cuando Pablo ora, lo hace basado en la voluntad revelada de Dios. Hermanos, muchas personas oran y no reciben lo que piden porque piden cosas que Dios no nos ha prometido dar, ¿cierto? Ese es el punto. Mire que la base de la oración de Pablo es conforme a lo que Dios le ha revelado en su palabra. Nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Qué espera Dios de los creyentes? Que oren conforme a lo que Él nos ha revelado. Nosotros debemos pedir conforme a la voluntad revelada de Dios en su palabra. De hecho, deberíamos mirar, hermanos, no podemos pedir por algo que Dios no nos ha prometido. Nosotros no oramos, Señor, que cese la lluvia porque Dios no nos prometió que al orar iba a cesar la lluvia, como muchos oran. O muchas veces nosotros damos por sentado de que si oramos por sanidad, Dios tiene que sanarnos, cuando Dios dice, si Él quiere, nos sanará, pero no nos ha prometido sanidad. Y muchas personas hoy, ¿qué hacen? Declaran y hacen cosas que Dios no ha dicho. Y tienen el atrevimiento de declarar lo que Dios no ha declarado, y eso es usurpar el lugar de Dios. Entonces, nosotros, lo que está diciendo Pablo, que la base de nuestra oración debe ser la revelación divina, lo que Dios nos da, lo que Dios nos dice. Y hay dos cosas que debo señalar aquí. Que en primer lugar, vamos a orar conforme a lo que Dios ha prometido. Todo lo que Dios ha prometido, vamos a orar por ello. Si Dios nos ha prometido dar fuerzas en medio de nuestras debilidades, vamos a orar por fuerzas en medio de las debilidades. Pero no solamente oramos conforme a las promesas que Él nos ha revelado, sino conforme a las demandas. Hermanos, cada vez que nosotros vemos lo que debemos de hacer como cristianos, resulta que nos vemos tan insuficientes, tan impotentes para llevar a cabo esas demandas o esos preceptos que Dios nos extiende, que decimos, ¿quién es suficiente para hacer esto? Debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia. Esposas, sujétense a sus esposos como la iglesia se sujeta a Cristo. Y nosotros miramos, ¿quién es suficiente para esto? Pero Dios dice, la voluntad mía es que ustedes oren para llevar a cabo esas demandas. De ahí que eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Si Dios nos pide hacer esto, vamos a orar para poderlo hacer en las fuerzas del Señor. Si Dios nos ha prometido eso, vamos a orar porque eso es lo que Dios nos ha prometido.
Pero noten que detrás de cada demanda también hay una promesa. Siempre el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así como ha dado que los verdaderos creyentes son pobres, reconocen su condición espiritual, también les da una promesa de que ellos es el reino de los cielos. Por eso me parecen muy oportunas aquí las palabras del comentarista John Stott. Él dice lo siguiente: no tenemos autoridad para orar por nada que Dios no haya revelado como su voluntad. No tenemos, dice la autoridad. Es por ello que la lectura de la Biblia y la oración deben ir siempre juntas. ¿No ha notado que las personas que no oran por lo que no está en la Biblia es porque no conocen la Biblia? Es porque no conocen doctrinas, porque no conocen la enseñanza bíblica. Esas personas son ignorantes del consejo de Dios. Por eso él dice, sigue diciendo, es por ello que la lectura de la Biblia, la oración debe ir siempre unidas, porque en la escritura Dios ha revelado su voluntad y en la oración le pedimos que la haga, la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Así que la base de la oración era un conocimiento de los propósitos divinos y nosotros debemos hacer lo mismo. Hermanos, al orar por nosotros y al orar por otros, debemos mirar los intereses de Dios. Ese es el punto, no nuestros propios intereses. El problema es que nosotros oramos buscando nuestros propios intereses, pero cuando oramos deberíamos buscar los intereses de Dios para su pueblo, para la extensión de su reino. Los intereses de Dios deben ser nuestros al orar, porque es la voluntad de Dios que perseguimos. Estoy enfermo, voy a orar por mi salud. Señor, haz lo que más glorifique tu nombre. Si ese es tan enfermo, manténme enfermo, si eso es lo que más te glorifica. Si es sano, si más te glorifico siendo sano, sáname, Señor. No estoy pensando en mi comodidad, sino en quién, en la gloria de Dios. Ese es el punto como debemos pensar a la hora de orar. Los intereses de Dios deben ser los nuestros al orar, porque es la voluntad de Dios la que perseguimos. Hermanos, ¿para qué nos acercamos a orar? Para que Dios haga su voluntad en nosotros. Haga tu voluntad, haz tu voluntad aquí en nosotros, en nuestra vida, como tú la haces en el cielo. Y Dios, según este texto, está interesado, hermanos, en formar un templo espiritual donde su gloria puede ser cada vez más visible en el mundo. Es decir, en el mundo, en la iglesia, Él debe glorificarse. Entonces pedimos conforme a su voluntad. Por eso Pablo dice que él se glorió y le dio gracias al Señor y dijo que cuando era débil era fuerte, porque a pesar de que Dios no quitó ese aguijón de su cuerpo, él dice que cuando soy débil es que soy fuerte, porque eso más glorificó a Dios. Él no buscaba sus propios intereses, buscaba los intereses de Dios. Ese es el interés de Dios y ese es el interés de Pablo. ¿Cuál es el interés, hermanos? Un templo espiritual donde su gloria pueda ser cada vez más visible en el mundo. Un comentarista bíblico dijo, a Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. ¿Qué es más cómodo, hermanos, estar sano o estar enfermo? Pero si esa enfermedad te va a hacer más santo y va a utilizarla a Dios para tu bien, te va a mantener, porque a él le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Sigue diciendo este autor, Dios se deleita más en la pureza de su iglesia que en el bienestar material de sus miembros. Contrario a la teología de la prosperidad. Dios se deleita más en la pureza de su iglesia que en el bienestar material de sus miembros. Se revela con más claridad a los hombres y mujeres que se deleitan en él y le obedecen, que aquellos otros cuyas expectativas giran en torno a un buen empleo, casas hermosas, carros lujosos y una buena salud. A Dios le preocupa más la justicia que el que llevemos una vida desahogada. Se dedica más a potenciar nuestra fe que nuestra popularidad y prefiere un pueblo que vive en una gratitud disciplinada y en un gozo santo, y no en una autosuficiencia desconsiderada y en una felicidad deslumbrante. Contrario a lo que el hombre quiere, ¿cierto? Pero el creyente va tras estas cosas y bajo ese fundamento o sobre este fundamento es que nuestras oraciones deben apoyarse. Así que al venir delante de Dios en oración debemos tomar muy en cuenta estos intereses de Dios y hacerlos nuestros. Los intereses de Dios deben ser nuestros intereses. Pero en segundo lugar, hermanos, la oración de Pablo descansa en la paternidad también de Dios.
descansa también en la paternidad de Dios. Versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí esta palabra pantapaters, que significa familia, la palabra familia en griego se deriva de la palabra padre. De ahí que nosotros venimos de patriarcado. O sea, la palabra familia viene cuando todo se deriva del Padre. Y ese Dios omnipotente que mora en la iglesia es nuestro Padre. Por eso somos familia de Dios. Dice Pablo y que todos los creyentes, que no solamente Él es nuestro Padre, sino de todos los creyentes, ya que estén vivos en la tierra o morando con ellos en el cielo. Y nosotros sabemos, hermanos, que la iglesia, aquí está hablando en dos aspectos: una iglesia triunfante en los cielos y una iglesia militante en la tierra. Una iglesia que está luchando todavía y una iglesia que ya está descansando en los cielos. Dice, de tanto de unos como de otros, dice Pablo, Él toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Todos los creyentes de todas las generaciones y de todas las razas, tanto judíos como gentiles, hacen parte ahora de una sola familia con un solo Padre, y podemos y debemos, hermanos, acercarnos a Dios con confianza, porque Él es nuestro Padre amante que cuida de los suyos. Y sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Es con base en esa realidad que el Señor Jesús nos incentiva a orar en Mateo 7:7, cuando dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Porque Él dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, noten lo que dice: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Él está hablando de la paternidad. Somos una familia, y esa es la base, el fundamento en el cual nosotros apoyamos. Dios, nuestro Padre, está preocupado por darnos todo lo necesario para nuestra vida espiritual, para nuestro bien. Ese Dios que está en los cielos y mora en la iglesia es nuestro Padre, y nosotros podemos y debemos pedirle a Él buenas cosas. Y ya dijimos que Él no nos da de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. Hay personas, un rico puede tener mucho dinero y dar de sus riquezas, y puede ser una mínima parte de lo que tiene. Pero cuando un rico le va a decir, y los lleva a usted a comer, a cenar a un restaurante, y bueno, pida conforme a las riquezas que yo tengo. Entonces usted ya no va a comer algo muy poquito, sino conforme a las riquezas, pues eso es todo lo que usted pueda pedir. O sea, en abundancia, porque si él tiene abundancia y riqueza, entonces va a dar conforme a sus riquezas. Ahora bien, ahora observemos en este texto el balance de Pablo al orar. Por un lado, Pablo se acerca a Dios con confianza, como un hijo se acerca a un padre que sabe que le ama. Pero al mismo tiempo, noten la nota de balance, lo hace con reverencia, sabiendo que está delante del Rey del universo. Hay una confianza de la comunión que tiene Jesucristo con el Dios el Padre, pero también hay un sentido de temor y reverencia por saber que está delante del trono del Rey del universo. Y ese debe ser, hermanos, nuestro balance que debemos tener en cualquier momento, cuando estemos en el culto de oración, cuando estemos en oración, cuando estemos en la intimidad, hermanos, con la confianza de que tenemos un Padre amoroso que nos provee todo lo necesario, pero también a la vez que Dios es digno de temor y reverencia, y por lo tanto debemos temerle todo nuestro tiempo. Por eso dice en el versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas. Este texto no establece ninguna regla para las posturas que debemos tener para orar, porque de hecho yo sé, hermanos, que en algunos contextos evangélicos llegan y primero lo que hacen es doblar rodilla a una silla, pero la palabra no nos ha enviado, no nos ha mandado en ninguna parte a que tenemos que adorar o orar arrodillados. El texto no establece ninguna regla acerca de la postura que debemos tener para orar, porque en la escritura encontramos orando en distintas posiciones. Lo que Pablo más bien señala es la actitud con que el que se acerca a Dios en oración. Por ejemplo, ese doblar rodillas señala el reconocimiento de que estamos delante de alguien que es muy superior a nosotros, alguien que posee una autoridad y dignidad.
Hermanos, ¿de qué nos sirve estar arrodillado físicamente y nuestro corazón está altivo y lleno de orgullo? O sea que esas posiciones no sirven, simplemente es mero fariseísmo. Necesitamos, hermanos, más bien un corazón humillado delante de Dios. Y podemos, hermanos, de hecho, hermanos, encuentro en la Biblia que la mayoría de las oraciones, por ejemplo, si encontramos al fariseo y al publicano y a muchos hombres que oraron en la Biblia, oraron de pie. Cuando encontramos en el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, dice allí en Hechos que estaban orando sentados. O sea que Dios no pide ninguna postura para orar. No hay una regla para decir de qué forma, si lo hacemos sentados o parados. Pero lo que sí sabemos es que doblar rodillas es más bien, más que una postura, es una actitud del corazón. Es saber que estamos delante de un Dios supremamente glorioso. Y podemos y debemos acercarnos a Dios con confianza, pero nunca debemos ser confianzudos delante de Él. Hermanos, por eso yo le digo en el culto de oración, y no solamente en el culto de oración, en el culto nosotros debemos tener confianza con Dios, pero hermanos, cuidado con orar de esa manera desgarbada, como dice William Hendrickson, desgarbada en una silla de una posición irreverente al orar. Aunque Él no manda posición, pero muchas veces personas oran desgarbados en una silla, descargados, como si estuvieran acostados en la silla. Y eso es irreverencia. Eso es una actitud que muestra, hermanos, como una indiferencia y superficialidad a la hora de orar. Podemos y debemos acercarnos a Dios con confianza, pero nunca ser confianzudos. Nuestras oraciones deben manifestar al mismo tiempo cercanía, pero a la vez respeto e intimidad y adoración. Tal como el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro. Note lo que dice, Padre Nuestro, cercanía, que estás en los cielos, respeto. Padre Nuestro, intimidad, confianza que tenemos, pero que estás en los cielos, Señor, tú eres superior a nosotros. Y nos humillamos delante de ti. Y estas dos realidades deben estar presentes en nuestras oraciones a la hora de orar. Dios es nuestro Padre, pero también es el Rey de la Gloria. Entonces, hermanos, como podemos dar cuenta, nos podemos dar cuenta, la base de nuestras oraciones o de su oración en los privilegios, es los privilegios que tenemos ahora como cristianos y en la paternidad de Dios. Esas son las dos elementos que constituyen la base de nuestras oraciones. Nuestra oración debe basarse en los privilegios que tenemos ahora que somos cristianos y en nuestra paternidad que tenemos con Dios. Veamos nuestro segundo encabezado, la esencia de esta oración. La esencia de esta oración. Ahora, hermanos, cuando yo hablo de la esencia de esta oración, prácticamente lo que voy a hablar es de las peticiones contenidas en esta oración de Pablo. Voy a hablar de las oraciones contenidas en esta oración de Pablo. Aquí por lo menos encontramos 4 peticiones y las 4 se hallan íntimamente relacionadas. Se trata de una oración progresiva donde cada petición se construye sobre la otra. Imagínense una escalera, es como una escalera por la cual se eleva más y más alto a la aspiración de Pablo hacia estos creyentes. Es decir, su oración tiene 4 escalones en ascenso, cuyas palabras clave son fuerza, amor, conocimiento y plenitud. Él va ascendiendo. Primero fuerza, amor, conocimiento y plenitud. Eso es lo que pide Pablo por los Efesios. Y eso lo vamos a ver ahorita de forma detallada. Bueno, veamos en primer lugar que lo primero que pide Pablo, recuerden que la primera clave es fuerza, ¿no? Ser fortalecidos con el poder en el hombre interior. Ser fortalecidos con el poder en el hombre interior. Versículos 16 y 17. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice Pablo, como lo decíamos ahora, que Dios nos dé, dice Pablo, conforme a sus riquezas de gloria. Así que las riquezas de gloria de Dios no son limitadas,
sino ilimitadas, y estas riquezas están a disposición para todo aquel que se encuentra en Cristo. Hermanos, todos los que están unidos a Cristo ya están disfrutando de esas riquezas. Él ha prometido darnos no de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. Nosotros podemos seguir y seguir y seguir pidiendo y nunca agotaremos la reserva de Dios nuestro Padre, nunca. Él es rico de misericordia, Él es rico en misericordia, en poder, en gracia, en bondad, y nos escogió antes de la fundación del mundo para bendecirnos en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y como son celestiales, nunca terminarán, nunca dejarán de ser nuestras, nunca dejarán de ser las riquezas que Dios nos ha dado. ¿Y qué pide Pablo por estos hermanos conforme a estas riquezas? Bueno, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermano, Pablo no pide para nosotros, para los creyentes, una vida cómoda para estos creyentes. No. Debemos, de hecho, ya dijimos, hermano, no debemos orar en ese sentido. Los intereses de Pablo eran conforme a los intereses de Dios, y el interés primario de Dios es que seamos santos. ¿Se acuerdan que decíamos en Efesios que Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha? Y ese es el interés del Señor Jesucristo, y debe ser el interés de nosotros. Es ser, hermanos, Pablo sabía, y noten esto, Pablo sabía que la verdadera felicidad consiste en tener comunión con Dios, en ser cada vez más semejantes al Señor Jesucristo, no en tener muchos bienes en este mundo. Por eso hay muchas personas que tienen mucho dinero y son unos miserables. Hermanos, ¿por qué hay muchos psicólogos hoy en día y tienen mucho trabajo? Porque hay personas que están buscando la felicidad donde no la pueden encontrar. Y son los hombres más miserables. La depresión, la ansiedad, lo que está viniendo ahora es porque esos hombres no entienden que realmente la única verdadera felicidad se encuentra en tener una estrecha comunión con el Señor y conformarnos más a su imagen. Es por esa razón, hermanos, que Pablo pedía por esos hermanos que fueran fortalecidos con el poder en el hombre interior. Y noten que lo que está hablando es el deseo de que, bueno, queremos es que ustedes se conformen, que se parezcan más a Cristo. Si Cristo habita en vuestros corazones, lo que realmente les trae gozo, felicidad, regocijo a ustedes, es que ustedes sean más como Dios. Pero ¿a qué se refiere Pablo aquí? Bueno, sabremos a qué Pablo se refiere aquí a la luz del versículo 17. Leamos versículo 17. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Noten que todas las riquezas que disfrutamos, y él dice ser fortalecidos con el hombre interior por su espíritu, ¿para qué? ¿Para qué quiere que seamos fortalecidos? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa fortaleza no viene así por así, sino con el ánimo de que Cristo habite en nosotros. Y esta petición parece para muchos muy extraña. Yo creo que muchos se están preguntando, bueno, ¿acaso no dice la Escritura que Cristo ya habita en los creyentes? Entonces, ¿cómo es que Pablo está pidiendo por estos creyentes que Cristo habite por la fe en sus corazones? Bueno, esta es verdad, es enseñada claramente en la Escritura sin ninguna discusión, que Cristo mora en cada creyente por su espíritu. De hecho, tener a Cristo habitando en nosotros es tener habitando su Santo Espíritu en nosotros, es la misma cosa. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, Cristo mora en nosotros. Más aún, precisamente por medio del Espíritu Santo, es que Cristo habita en nuestro interior. Por eso se dice Pablo en Romanos 8:9, dice él en la segunda parte, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano, no es de Cristo. Cristo no habita en él. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones si él está orando por creyentes? Si él ya mora en nosotros los creyentes por su Espíritu. Entonces, ¿qué está pidiendo? Bueno, el verbo que Reina Valera 60 traduce como habitar, da la idea de habitar en un lugar confortable. Note que no es solamente habitar, sino habitar en un lugar confortable. O sea, lo que está diciendo Pablo es que aunque Cristo ya habita en nosotros, está haciendo de nuestra vida un lugar más confortable para Él.
hacer de ese lugar mi hogar, el sitio que va de acuerdo con mi personalidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Bueno, voy a ilustrarlo para que puedan entender. Un matrimonio acaba de casarse y han comprado una casa. Y resulta que la casa donde ellos van a vivir se encuentra en pésimas condiciones. El techo está agujereado, hay demasiadas goteras. El piso está totalmente agrietado. Muchas paredes también están grietadas. El piso prácticamente picado. Y la casa tiene un color desagradable, es un color negro, oscuro. Y además las habitaciones están llenas no solamente de moho, sino de basura. La cocina es totalmente estrecha y todo está totalmente oxidado, lo que tiene hierro. Entonces ellos deciden, bueno, ¿cómo vamos a vivir en ese lugar? Entonces deciden limpiarlo, deciden remover los escombros, arreglar las goteras, pintar la casa de otro color. Y cada vez, y más que todo las mujeres que son más detallistas en esto, comienzan a pintarlo de acuerdo al gusto de su personalidad. Cambian el color oscuro por un color más claro, un color pastel, donde sea más iluminado el hogar. La cocina la arreglan tan adecuada que ella se puede desenvolver más como ama de casa en ese hogar. Ahora, noten que este hogar se va haciendo más como ellos y menos como era antes. Pues precisamente Cristo hace eso en nosotros. Quita, remueve todo lo que no se parece a Él, lo que no es conforme a Él, y lo va haciendo más de acuerdo a su personalidad. Eso es precisamente lo que hace Cristo cuando viene a morar en nuestros corazones. Ya habita, pero encontró nuestra vida en pésimas condiciones que Él necesita hacer más confortable la morada de nosotros, que sea más como Él. Y cuando Cristo vino a nosotros, nos encontró en muy malas condiciones para hacer de nuestro hombre interior un lugar confortable. Por eso Él tiene que hacer mucho en nosotros por el poder de su Espíritu Santo. ¿Y eso sabe cómo se llama bíblicamente? Santificación progresiva. Quitar lo que no se parece a Cristo y cultivar lo que se parece a Él. Mortificar el pecado que no se parece a Cristo y cultivar las virtudes que nos hacen más como Cristo. El hombre interior al que Pablo entonces alude es a lo que la Biblia llama el corazón, el asiento de nuestra personalidad, donde reside nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestros afectos. Es allí donde Cristo reside por su Espíritu, y esto es un misterio, hermanos, pero es una realidad bíblica. Y es allí, hermanos, precisamente donde Dios trabaja constantemente para hacer en los cristianos una morada cada vez más confortable. De eso Pablo habla en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, cuando dice: por tanto, hermanos, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Y es verdad, hermanos, mírense unos años atrás cuando estaba joven, no es lo mismo de ahora. El techo se está despoblando, los ojos se van apagando y todo se va envejeciendo. Todo lo que estaba arriba se comienza a caer. Y miramos un desgaste, y eso no podemos evadir. Con muchas cremas y muchos tratamientos que hay de belleza, no podemos evadir el envejecimiento. Pero ¿sabe qué dice Pablo? No se preocupen por eso. Preocúpense, alégrense de que el interior sí se está rejuveneciendo, se está renovando. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Y eso es lo que está hablando de esa habitación. Cada vez nos hacemos más como Cristo, más hombres nuevos. Somos hombres nuevos, pero nos estamos renovando todos los días. Y ese poder que nos renueva es el que debemos pedirle a Dios en oración. Esta es la súplica de Pablo, es una súplica para poder ser santos, para poder pensar, actuar, hablar de formas que sean totalmente agradables a Jesucristo. ¿Cómo le llamamos a eso? Vida de piedad. Cada vez más piadosos. Poder para caminar en una forma transparente, en gratitud hacia Dios. Poder ser humildes como Él lo es, mansos como Él lo es. Tener discernimiento, ser obedientes y confiados para crecer en conformidad al carácter de Cristo. O sea que si vamos cada día pareciéndonos a Cristo, nos estamos renovando. La idea es llegar a ser perfectos. Ahora, la pregunta, hermanos, y hemos notado que eso es lo que ocurre,
Y es por lo que Pablo está orando por esos creyentes de Éfeso. Pero mi pregunta en esta mañana es a ti. ¿Esa es tu oración cada día? Que Dios te renueve, que Dios te haga más como Cristo, que quite toda esa basura que es contraria a la naturaleza de Cristo. ¿Es tu oración siempre esa? Cada vez, hermanos, que te acercas en intimidad, tu deseo es: Señor, he visto muchas cosas que son contrarias a ti, de las cuales me avergüenzo. Quiero, Señor, que me hagas más como tú y menos como tú, como ese viejo hombre. Esa es tu petición que interpones delante del trono de la gracia, no solo por ti, sino también por los hermanos en Cristo. Hermanos, porque cuando venimos a culto de oración o cuando oras personalmente, ¿sabe cuál es nuestra intención, hermanos? No solamente que Dios nos transforme, sino que Dios también transforme a los demás hermanos. Y Pablo está orando aquí por una iglesia, y eso es lo que él pide por ellos. Pero Pablo no solo pide por estos hermanos que sean fortalecidos con el poder para que habite Cristo confortablemente en ellos, sino que también, en segundo lugar, para que sean arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Noten que no solamente que sean confortables, Cristo habite confortablemente en ellos, sino, en segundo lugar, para que sean arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Versículo 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gracia, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea que lo que está pasando aquí, hermanos, es que es como si Pablo estuviera diciendo que su propósito al pedir a Cristo que lo fortaleciera con poder para que él habite confortablemente en ellos, es que fueran arraigados y cimentados en amor. Hermanos, no podemos estar arraigados y cimentados en amor si Cristo no está habitando confortablemente en nosotros. Los creyentes necesitan el poder de la fuerza del Espíritu Santo y el ser habitados por Cristo para amarse los unos y los otros. Hermanos, ¿por qué nosotros podemos amar a nuestro prójimo? Porque hemos experimentado el amor en Cristo en nosotros. Nadie puede expresar el amor de Cristo a los hermanos si primeramente él no expresa el amor interiormente que Cristo tiene por él. Cuando Cristo viene a morar en su corazón, su amor es derramado en nosotros y ese amor comienza a obrar en nosotros, y en la misma medida que ese amor de Cristo se manifieste en nuestro corazón, en la práctica, eso nos hace a los creyentes capaces de comprender en esa misma medida lo profundo que es el amor de Cristo. Y en la misma medida que ese amor de Cristo es nuestro amor, está en nuestro corazón, es manifestado en la práctica. Es decir, hermanos, lo que estaba diciendo, hermanos, un cristiano no es un mendigo de amor, sino una persona dadivosa en dar amor, porque él ha experimentado el amor de Cristo. Es arraigados y cimentados en el amor que entendemos mejor el amor, hermanos. No hay otra cosa. Si Cristo habita y está siendo más confortable en nuestra vida, hemos experimentado su amor. Es decir, si Dios está siendo más como Cristo, entonces debemos amar más, porque estamos pareciéndonos más al que es amor. Hay personas que son tan duras de corazón que ellas no pueden percibir lo que es el amor de Dios, porque ellos se imaginan a Dios tan duro como ellos son. Ellos hacen una proyección de sí mismo de Dios. Pero cuando Pablo dice arraigados y cimentados en amor, hace una de las metáforas, la botánica y la arquitectura. Dos ilustraciones, ambas para enfatizar la profundidad. Hermanos, cuando un árbol es más firme contra los vientos y los huracanes, cuando tiene raíces más profundas. Y dice que el amor se manifestará en nosotros más en la práctica cuando tengamos raíces más profundas en ese amor que Cristo tiene por nosotros. Y un edificio sólidamente establecido, Pablo, por lo tanto, los asemeja primero a un árbol bien arraigado y luego a una casa construida, pero en ambos casos la causa invisible de su estabilidad será la misma, el amor. El amor debe ser la tierra en el cual arraigar la vida. El amor debe ser el fundamento sobre la vida de edificarse. Y Pablo está hablando aquí de un amor que no se tambalea fácilmente, obviamente, porque tiene un fundamento profundo, tiene raíces. No es un amor que porque el hermano no me saluda, decide anularlo de su vida. Sí, o sea, ese hermano ya no me saludó, entonces, hermano, como decimos, ese hermano ya murió para mí. Ya murió.
Ya nada que ver, no me volvió a saludar, entonces murió, hermano. No, ese no es el amor de que Pablo está hablando ahí. No es un amor, es un amor enraizado, sólidamente fundamentado. Mire, hermanos, yo sé que es difícil de explicar esta cosa, pero voy a ilustrar mucho esto. Por ejemplo, pregúntale a una mujer soltera lo que es el amor materno. Puede ser que entienda algo ella por la información de otras mujeres que han sido madres, por su propia madre, pero una madre tierna y amante lo entenderá mucho mejor. Ahora, ¿por qué lo entenderá? Porque ella experimenta lo que es ser madre. La otra solamente tiene información, pero no lo ha experimentado. Hermanos, ¿quién puede amar realmente como debemos amar? ¿Quién conoce el amor o quien ha experimentado ese amor? El quien ha experimentado ese amor. De eso es que estamos hablando, de un amor enraizado y fundamentado. Es que nosotros hemos experimentado el amor que Cristo tiene por nosotros. Y nos es más fácil amar a los hermanos. Entonces, pero si usted le pregunta a una mujer que es madre, una madre tierna y amante lo entenderá mucho mejor, porque el amor se entiende mejor amando, y para esto, dice Pablo, debemos estar arraigados y cimentados en amor. Y noten que ahora Pablo pasa de nuestro amor, en el que debemos estar arraigados y cimentados, al amor de Cristo que Él pide que podamos conocer. Es cierto, hermanos, que Pablo reconoce que necesitamos fuerza o poder para ambos. ¿Para cuáles? Para amar a Cristo. Sí, fuerza para amar y fuerza para comprender el amor de Cristo. O sea, tanto una cosa como la otra. Estos dos no pueden estar separados, y es parte del amar que aprendamos el significado del amor. No solamente, hermanos, que tengamos fuerza para amar, sino que comprendamos el amor de Cristo. Hermanos, es que podemos tener la capacidad de amar, pero debemos experimentar ese amor para poder amar con la experiencia que Dios nos da. Y ese es el significado del amor. En tercer lugar, Pablo pide que los efesios adquieran una clara comprensión de las limitadas dimensiones del amor de Cristo. En tercer lugar, Pablo pide a que los efesios adquieran una clara comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo. Hermano, y esto viene amarrado con lo que acabo de decir. Ahora que es una escalera, ¿no? Fuerza, ¿cierto? Y ahora a profundidad, y aquí nos va a llevar a la comprensión. Entonces, Pablo pide a los efesios que adquieran una clara comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo, versículos 18 y 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Hermanos, el poder de Dios está obrando en nuestro interior, hace que de nosotros una morada cada vez más confortable para Cristo, y eso a su vez permite adquirir un conocimiento cada vez más amplio de su amor para con nosotros, y es por ese conocimiento que Pablo ora aquí, que conozcan, que comprendan el amor de Dios. Ahora, esos creyentes en Éfeso ya conocían el amor de Cristo. Ellos sabían hasta qué punto Cristo los amaba y los amaba todavía, pero aún así Pablo pide en oración que ellos conocieran el amor de Cristo. Y para entender esa petición hay dos palabras claves que en nuestro texto que debemos señalar. Miren, la primera es la palabra comprender, que tiene en griego la idea de asimilar algo, de agarrarlo, de hacerlo nuestro, de entender realmente una cosa. Mire, hermano, lo que estoy diciendo no es solamente usted decir qué es la justificación, sino usted experimentar la justificación. Experimentar eso, es agarrarlo, es decir, ya la escogí, allá. La segunda palabra clave es conocer. Este verbo apunta más a lo experimental. Una es entenderlo bien, comprenderlo. Dice, las agarré, ya entiendo las cosas bien. Usted a veces está escuchando una prédica y usted no entiende nada, ¿no? Pero cuando dice, por fin lo entendí, lo agarré, eso es lo primero, comprender. Pero la segunda clave es el verbo conocer, y este verbo apunta hacia la experiencia. Yo he vivido esto. Yo he experimentado ahorita esto que entiendo. No solamente entiendo ahorita la doctrina de la justificación, sino que la he experimentado en mi vida. Y Pablo quiere que estos hermanos puedan entender el alcance del amor para con ellos en Cristo. No solamente, hermanos, que entiendan, que tengan, asimilen cuál es el amor de Dios, sino que experimenten ese amor, pero no con un mero ejercicio intelectual. Él pide en oración que ellos sean capaces de experimentar ese amor en sus vidas cada vez más abundante. Hermanos, esto incluye, por supuesto, la comprensión intelectual.
de las doctrinas, de ciertas doctrinas, pero encierran mucho más que eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que usted no puede experimentar las cosas de Dios si no conoce la Biblia. Si usted no conoce las doctrinas bíblicas, usted no podrá experimentar esas doctrinas bíblicas. Usted conoció a Dios por la Escritura, conoció al Dios de amor por la Escritura, pero experimenta ese amor por ese conocimiento que tiene. Pero hermanos, por eso decíamos que una comprensión intelectual de ciertas doctrinas no es suficiente, encierra mucho más que eso. Un escritor cristiano, hermanos, comparte un testimonio personal que puede, hermanos, ayudarnos a comprender mejor de qué clase de conocimiento está Pablo hablando aquí. Él dice, es un autor cristiano, él dice lo siguiente. Él dice que cuando era un niño de 10 años, tuvo que pasar varias semanas en un hospital por causa de una enfermedad aparentemente grave. Finalmente, él salió de peligro y pudo regresar a su casa a pasar una larga convalecencia de varios meses. Y dice que finalmente, una tarde, dice él, una tarde me desperté y me encontré a mi madre sentada junto a mi cama llorando en silencio. Como solo podía hacerlo un niño de 10 años, balbuceé: mamá, ¿me quiere de verdad? Mamá, ¿me quiere de verdad? Y por supuesto, esto acabó de conmoverla y salió apresuradamente de mi habitación. Si me hubieran preguntado al día siguiente si mis padres me querían, hubiera respondido sin dudarlo que sí. Pero la enfermedad me dio una oportunidad para ser testigos de las lágrimas de mi madre y me dio motivos para reflexionar en lugar de responder como un loro: por supuesto que mis padres me aman, me quieren. Analicé conscientemente qué estaba pasando y exterioricé mi conclusión. ¿Qué es lo que este autor pudo descubrir? Los papás le decían cada rato: hijo, te amo. Pero ahora él no solamente sabía que sus padres le amaban, sino que experimentó ese amor por las lágrimas de su madre, por la preocupación que esta madre sentía al ver a su hijo tirado en una cama. Ese es el tipo de conocimiento experimental que Pablo está hablando. Una cosa es repetir como un loro: Cristo me ama. Y hoy muchas personas dicen: Cristo me ama, pero ¿realmente han experimentado el amor de Cristo? Hermanos, si Cristo me ama, son dos cosas muy distintas. Son las mismas palabras, pero son dos clases de conocimientos muy diferentes. Es decir, una cosa es saber que Dios me ama y otra cosa es experimentar que Él me ama. Pablo quiere que esos hermanos conozcan como este niño y mucho más el amor de Cristo, un amor de proporciones y dimensiones ilimitadas, hermanos, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer, hermanos, el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Muchos teólogos dicen que el amor de Cristo es tan ancho que abarca toda la raza humana. Tan largo como la eternidad, tan profundo como la miseria humana y el pecado, y tan alto como el cielo. Por ahí un corito cristiano que cantábamos antes, que tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan profundo que no puedo ir lejos de él. Bueno, algo así, abajo de él, perdón. Bueno, lo cantábamos, pero Pablo no está diciendo eso aquí, hermano. Personalmente, Pablo no está pensando en ninguna de estas cosas ni esas palabras. Él tiene más bien la intención de llevarnos a entender más bien la magnitud de ese amor y lo difícil que es expresarlo con las palabras. Es lo que está diciendo él: mire, mi hermano, yo sé que Dios me ama, pero explíqueme eso. No puedo, no sé, no tengo palabras para explicar cuánto Dios me ama. Pablo no encuentra palabras apropiadas, como él mismo dice en el versículo 19, es un amor que excede todo conocimiento. Hermanos, Cristo nos ama con un amor que es imposible de comprender plenamente y mucho menos de explicar. Ahora, yo entiendo eso. Si el amor es un atributo de Dios, la incomprensibilidad de Dios también es un atributo de Dios. Por lo tanto, si el amor es una esencia, un atributo de Dios, entonces el amor de Dios es incomprensible. ¿Lo podemos entender? Sí. ¿Lo podemos experimentar? Sí. ¿Pero lo podemos explicar plenamente? No. En ese sentido es que él dice que tan alto, tan ancho es el amor de Dios.
pero Cristo quiere que adquiramos una comprensión cada vez más profunda de su amor, y Él quiere que lo experimentemos en una forma cada vez más plena en nuestras vidas. Esto no es un credo, hermanos, que vamos a aprender, es un amor que vamos a experimentar y a deleitar, que llena nuestro corazón. De esto es que Pablo está hablando aquí, que cada vez tengamos una comprensión, un entendimiento más profundo de ese amor. Porque en la misma medida, hermanos, que entendamos esto, ¿sabe qué? Más vamos a amar a los demás. Así que tal comprensión y conocimiento de las limitadas dimensiones del amor de Cristo solo pueden ser puestos en práctica por aquellos que se hallan arraigados y fundados en el amor de Cristo. Y para esto necesitamos, en primer lugar, necesitamos poder de Dios obrando en nosotros. Dice, para que seáis plenamente capaces. Hermanos, queremos comprender el amor de Cristo. Queremos, hermanos, no solamente comprender, experimentar, conocer. Entonces, ¿sabe qué? Debemos ser plenamente capaces. Dice, la palabra capacidad habla de habilidad, de poder. Necesitamos el poder de Dios obrando en nosotros para poder entender ese amor. Por eso debemos pedírselo a Dios en oración. Entonces, en primer lugar, debemos pedirlo para que podamos comprenderlo. En segundo lugar, necesitamos perseguir ese conocimiento en compañía con mis hermanos. Mire que no es solo. Dice, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender. Nosotros por ahí en la casa, orando con la Biblia solamente. No, dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Hermanos, eso no va a suceder en la soledad de mi casa. Eso va a suceder, y ese crecimiento se da no en el aislamiento de otros creyentes, es una barrera para obtener esa clase de experimento, hermanos, cuando nos alejamos de la iglesia. Hermanos, ¿quieres conocer más del amor de Cristo? ¿Quieres experimentar en tu vida en una forma más plena ese amor percibido más claramente? Bueno, debes poner en práctica el principio de amor que Cristo puso en ti en el momento de la conversión. Debes orar a Dios que te capacite con su poder para una mejor comprensión de amor. Debes perseguir ese conocimiento no en la soledad, sino en la compañía de los hermanos en la fe. ¿Se ve, hermanos, la necesidad de la comunión? Hermanos, no es que terminó el culto y nos fuimos, sino buscando la comunión de los hermanos. Teniendo comunión con los santos, si son santos, son mi familia, y a ellos me debo, y todo esto me lleva a la tercera petición de Pablo. En cuarto lugar, Pablo pide que los efesios sean llenos de toda plenitud, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Y hermanos, y este es el clima de toda la oración de Pablo. Es hacia aquí donde nos conducen las otras peticiones, el último peldaño. Pablo quiere que tengamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas, ¿sabe? Para hacer de nosotros una morada cada vez más confortable para nuestro Señor, para que así comprendamos y experimentemos más plenamente su amor. Y todo eso, ¿sabe para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, para que sigamos avanzando en nuestro proceso de madurez y crecimiento espiritual. Ya Dios mora en los verdaderos creyentes y está obrando en nosotros, haciéndonos cada vez más semejantes a Cristo, a nuestro bendito y glorioso Salvador. Y lo que Pablo pide, hermanos, por estos creyentes es que ellos puedan ser llenos de las excelencias espirituales que Dios quiere impartirles. Esa expresión, estar llenos o ser llenos, es usada con frecuencia, hermanos, en la Escritura para expresar una experiencia de ser completamente dominados por alguna cosa. Por ejemplo, cuando una persona se deja llevar por la ira, ¿cómo le llamamos? Esa persona está controlado, dominado por la ira. Entonces, ser llenos de la plenitud de Dios es ser completamente dominado. ¿Sabe por qué? Por el carácter de Cristo. Es decir, si Cristo es manso y humilde, nosotros vamos a ser dominados por la mansedumbre y la humildad. Y vale decir, hermanos, que esta condición nunca será alcanzada en esta tierra. Nunca seremos perfectamente mansos, perfectamente humildes, pero vamos a demostrar algo de esa virtud. Por cierto, aun cuando seamos glorificados y estemos en nuestra morada celestial, aún allí seguiremos creciendo en el conocimiento más de Dios, porque lo infinito jamás puede alcanzar lo infinito. Es decir, usted dirá, en el cielo, cuando estemos sin pecado, ¿seguiremos conociendo más al Señor? Sí, y nunca terminaremos de conocerlo. Y su amor, hermanos, que es un atributo de Él, nunca terminaremos de conocerlo plenamente. Pero debemos avanzar hacia la madurez
cada día ser más semejantes a nuestro Señor, reflejando más su carácter. Y es necesario, hermano, aquí ver algunas implicaciones del texto en su contexto. Por ejemplo, esta petición de Pablo no aparece aislada en este pasaje, sino estrechamente ligada a las anteriores, sobre todo en la última petición, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es el poder de Dios obrando en nosotros y capacitándonos para conocer experimentalmente las dimensiones del amor de Dios. Es de esta manera que avanzamos hacia la madurez. Dios obrando para conocer espiritualmente las dimensiones del amor, y de esta manera alcanzamos la madurez. Hacia la madurez van bien. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Cómo se distingue a un cristiano maduro? Cuando más ama, más maduro es. O sea que entre más maduros somos espiritualmente, más estamos dispuestos a amar. Un cristiano que no crezca en la experiencia de su amor de Dios en Cristo, no crecerá hasta llegar a esa madurez. No se desarrollará espiritualmente como debe si él no conoce ese amor de Cristo. Nosotros tenemos un Padre amante y un Cristo que nos amó hasta la muerte, pero muchas veces, hermanos, nos alejamos del amor de Dios porque nos vamos detrás de otras cosas. Ese es el punto. Perdemos el primer amor, y al hacerlo, hacer esto, apartarnos de Dios por otras cosas, hermanos, el resultado que cosechamos es una patética inmadurez espiritual y una vida de piedad en bancarrota. Por eso muchos cristianos viven desalentados. ¿Por qué es el punto, hermanos? Porque estas cosas no están experimentándolas. No están viviendo esto. Necesitamos conocer más y experimentar más el amor de Cristo en nuestras vidas, y por lo tanto debemos orar como Pablo oró, no solo por nosotros, sino también por nuestros hermanos en la fe, con miras de ser llenos de toda la plenitud de Dios y ser más parecidos a Dios y menos parecidos a nosotros, y ser cada vez más semejantes a la hermosura de nuestro Salvador. Así que hemos visto la base de la oración, la esencia de esta oración, y para terminar, para concluir, miremos la conclusión de esta oración. Muy brevemente, la conclusión de esta oración. Hermanos, Pablo concluye esta oración con una doxología. Y usted dirá, bueno, ¿qué es eso? Son palabras de alabanzas a Dios. Las cosas que Pablo pide aquí en esta oración son estremecedoras, pero ahora, en esta doxología final, en estas palabras de alabanza, Pablo pone esas peticiones en su contexto apropiado y nos dice dos cosas. En primer lugar, que nuestro Dios es capaz de hacer eso en nuestra vida y muchísimo más. Hermanos, que Dios es capaz de hacer esto, todo lo que Él ha pedido, conforme a la voluntad de Dios, Dios puede hacer eso y muchísimo más. Versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, hermanos, Pablo todavía se había quedado corto con lo que Dios puede dar. Dios puede dar y mucho más que eso. Y Él puede darte ese poder en el hombre interior, puede darte a conocer experimentalmente ese amor. Él puede llevarte a parecerte más a Él, cada vez más a Él, y llenarte de toda plenitud de Él. Él puede hacer eso por ti y mucho más, porque Dios es todopoderoso. Hermanos, ¿por qué dudar entonces? Hermanos, no hay razón para tener una vida espiritual mediocre. Si tú profesas ser cristiano, no hay razón para que vivas como un mundano. Nosotros tenemos un Padre en el cielo que puede responder a nuestra oración como esta. Hermanos, ¿quién puede vivir como un cristiano si no verdaderamente los cristianos? Pero sabe, hermanos, hay cosas que al cristiano le resultan que él es insuficiente para llevar a cabo. ¿Y sabe qué hace? Depende de Dios en oración. Y él sabe que Dios responderá a esa oración. Dios responderá a esto, porque Dios lo ha prometido. Y aún puede hacer mucho más. Hermano, no sigas manteniendo ese pensamiento en ti de que no hay remedio para tu vida espiritual, porque eso es un engaño del diablo. Algunos piensan que esa frialdad, esa tibieza se va a quedar ahí, hermano, pero no creas. Quizá tu oración en tu casa no ha sido constante. Quizás la oración no ha sido, hermano, ferviente. Quizás has dejado a Dios, pero no te dejes llevar por eso, porque eso es un engaño del diablo. Dios puede levantarte a las alturas espirituales
que tú jamás hayas conocido si le pides a Él, le ruegas a Él, le suplicas a Él y tú te esfuerzas en hacer lo que tienes que hacer con su ayuda. Dios puede llevarte a disfrutar de tu vida cristiana y que las cosas de este mundo dejen de ser una seducción para ti. Dios puede llenar tu corazón de ese modo y de alegría que viene a estar en Cristo y de tener la comunión con nuestro Salvador. Pero en segundo lugar, y para terminar, el propósito final de esta oración es que se dé gloria a Dios en la iglesia en Cristo Jesús. Hermanos, el propósito final no es solamente por nosotros, sino más aún por Dios. Es que se dé la gloria a Dios en la iglesia de Cristo. Dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En la misma medida, hermanos, en que todos los miembros de la iglesia crecen y maduran espiritualmente, en esa misma medida la iglesia cumple con su llamado de darle gloria a Dios ahora en este mundo. Hermanos, no es solamente que unos crezcamos, es que toda la iglesia crezca. Y Pablo dice que le damos la gloria a Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, la iglesia seguirá siendo por toda la eternidad el instrumento por la cual Dios manifestará su gloria. Hermanos, entonces, la responsabilidad de cuidar tu vida espiritual y de clamar a Dios porque esas cosas que hemos visto hoy sean en realidad en tu vida. Esta realidad, hermanos, esta responsabilidad no solo te compete a ti, le compete a la iglesia porque tiene repercusiones colectivas. Hermanos, cuando decimos que Dios debe ser glorificado, hermanos, en la iglesia, esa gloria tendrá que ser manifestada en ti y en mí. Y es nuestra responsabilidad que esa luz de la gloria divina brille cada vez más intensamente en nuestras vidas. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos, para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores en nosotros. Así que Dios use esta palabra, hermanos, que este día la utilice para despertar nuestras almas, para incentivarnos a seguir decididamente, hermanos, corriendo esa carrera con paciencia, pero con dependencia del poder de Dios y Padre, y Dios permita que esta futura iglesia, con cada uno de esos futuros miembros, le den la gloria al Señor Jesucristo hasta el día de su venida. Así que el Señor nos ayude, hermanos.